La estructura del fútbol europeo ha dependido históricamente de jerarquías muy claras. Están las 5 grandes ligas y están las ligas trampolín. En estas podemos ver como máximos exponentes a la Eredivisie, que es la primera liga holandesa, y también a la liga portuguesa. Es muy sabido que estas ligas trampolín son el mejor escaparate para el mejor talento del mundo. O así lo había sido hasta estos últimos años. Futbolistas como Ronaldo Nazario, Roy Mackay, Romario y Luis Suárez son solo un ejemplo pequeño de estos futbolistas que antes de dar el salto a una liga de mayor jerarquía, la rompen totalmente en la Liga de Países Bajos. Lo mismo podemos decir de Hulk o Radamel Falcao en el caso de la liga portuguesa. Pero parece que esa idea de que estas ligas trampolines son el escaparate perfecto está cambiando poco a poco. Lo vemos temporada tras temporada en donde los goleadores de estas ligas no pueden hacer lo mismo en una liga de mayor jerarquía. Así que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de por qué las ligas trampolín no son tan eficientes como lo eran en antaño. Y sobre todo vamos a intentar explicar a qué se debe esa situación. La transformación de estas ligas de canteras del mundo a mercados de riesgo es un fenómeno multicausal que abarca desde la evolución táctica defensiva hasta las disparidades económicas internas de cada país. Históricamente, la Eredivisie fue la cuna de delanteros que no solo triunfaron en el extranjero, sino que definieron eras enteras en el fútbol mundial. Figuras como Marco Van Basten, Romario, Ronaldo Nazario, Ruud van Nistelrooy y Dennis Bergkamp no solo anotaban con una frecuencia asombrosa en los Países Bajos, sino que poseían un conjunto de habilidades técnicas y cognitivas que les permitían dominar en cualquier escenario. El último gran exponente de este estirpe fue Luis Suárez, quien tras marcar 111 goles con el Ajax, se convirtió en una leyenda tanto en el Liverpool como en el Barcelona. Desde la partida del futbolista uruguayo en 2011, el panorama ha cambiado drásticamente. El mercado ha sido testigo de transferencias multimillonarias de atacantes que tras dominar las tablas de goleadores en Holanda y Portugal, han visto su producción reducida a una fracción mínima en las grandes ligas. Este fenómeno ha generado el concepto de la tasa Eredivisie o también el tax del fútbol portugués, términos informales que utilizan los analistas para descontar el valor de las estadísticas producidas en estos entornos antes de evaluar una posible transferencia. La evidencia sugiere que el fútbol moderno ha ensanchado la brecha entre el fútbol de transición-ataque de las ligas periféricas y el fútbol de intensidad y orden de las ligas más dominantes. En los Países Bajos, el compromiso cultural con el 4-3-3 y la búsqueda del espectáculo ofensivo a menudo resulta en una negligencia táctica defensiva que permite a los delanteros operar en espacios que simplemente no existen en la Premier League o la Serie A. La Liga de los Países Bajos se ha convertido en el caso de estudio más fascinante sobre cómo las estadísticas pueden engañar a los departamentos de scouting más sofisticados. A lo largo de la última década, una larga lista de máximos goleadores ha fallado sistemáticamente al intentar replicar su éxito fuera de las fronteras neerlandesas. Jugadores como Björn Bleckmik, Nikolai Jorgensen y Georgios Giacomakis dominaron el campeonato doméstico, solo para encontrarse con una realidad física y táctica insuperable en sus siguientes destinos. Uno de los casos más espectaculares es el brasileño Afonso Alves. El futbolista brasileño en 2008 marcó un antes y después en la percepción del riesgo. El brasileño llegó al Middlesbrough por una cifra récord tras anotar 34 goles en 31 partidos con el Heerenveen, pero su paso por Inglaterra se recuerda como uno de los fracasos más costosos de la historia de la Premier League, anotando solamente 10 goles en 42 apariciones antes de ser transferido a Qatar. Esta historia se repitió con Vincent Janssen, quien tras marcar 27 goles con el AZ Alkmaar fue fichado por el Tottenham como un sustituto o acompañante en la punta para Harry Kane, solamente para terminar anotando 2 goles en liga durante su estancia en Londres. E igual que el griego Giacomakis, terminar en el fútbol mexicano con un paso discreto. El análisis de estos fracasos revela un patrón. Estos delanteros solían ser especialistas en el sistema. En la Eredivisie, los equipos de media tabla como el Heerenveen, el AZ o el Vitesse estructuran su juego para maximizar las oportunidades del referente del área, aprovechando líneas defensivas que a menudo presionan alto, pero que carecen de coordinación necesaria para cerrar los canales internos. Al dar el paso a una liga de mayor jerarquía, como puede ser la inglesa, la italiana, la española, la alemana,
y la francesa, estos futbolistas se encuentran con una dura realidad. Las defensas son mucho más profundas y físicas, y los delanteros pierden ese segundo extra, o el tiempo que tienen de reaccionar es mucho más corto del que suelen tener tanto en Países Bajos como en Portugal. Y lo más preocupante de todo es que físicamente la mayoría de sus duelos individuales los pierden con regularidad. Este problema no solamente se trata de los delanteros centros. El fenómeno se extiende a los extremos y mediapuntas. Antony y Cody Gakpo representan las transferencias más lucrativas en los últimos años, procedentes del Ajax y del PSV respectivamente. Antony, por quien el Manchester United pagó cerca de 100 millones de euros, ha tenido extremas dificultades para influir en los partidos de la Premier League de la misma manera que lo hacía en Ámsterdam, donde su capacidad de regate se veía favorecida por los laterales que rara vez contaban con el apoyo táctico adecuado para sus centrales. Cody Gakpo, aunque ha demostrado destellos de calidad en Liverpool, no ha conseguido ser la figura dominante que notaba y asistía a placer en Eindhoven. Lo mismo ocurrió con Hakim Ziyech en el Chelsea, Irving Lozano en el Napoli o Steven Bergwijn en el Tottenham. Estos jugadores, acostumbrados a tener el balón en el último tercio con el tiempo para pensar, se ven asfixiados por la intensidad de presión tras pérdida, que es significativamente mayor en las ligas grandes europeas. Portugal tiene problemas muy distintos a lo que presentamos en Países Bajos. Aquí las diferencias son estructurales y sobre todo económicas. A diferencia del Eredivisie, en donde el talento está más distribuido entre 5 o 6 clubes, en Portugal existe un monopolio de facto ejercido por el Benfica, el Porto y el Sporting. Esta hegemonía crea un entorno competitivo distorsionado en donde los grandes delanteros solo parecen surgir de estos 3 clubes, ya que son los únicos con la capacidad financiera para importar talento de Sudamérica o captar las mejores perlas de las academias nacionales. El éxito del modelo portugués se basa en una red de escauteo global, especialmente enfocada en el mercado brasileño y argentino, donde aprovechan la ausencia de límites de jugadores extracomunitarios en la liga y las facilidades del idioma. Porto y Benfica han perfeccionado la estrategia para comprar barato y vender por montos estratosféricos, utilizando la Champions League como escaparate definitivo para inflar el valor de sus activos. De hecho, en este canal hay una serie de videos dedicada al mercado de fichajes que pueden ver por aquí. Sin embargo, este éxito financiero no siempre se traduce en éxito deportivo. El uso de cláusulas de rescisión masivas y una narrativa mediática potente a menudo obliga a los clubes de Premier League o a la Liga a pagar precios de estrella por jugadores que aún están en fase de desarrollo. Desde la partida de Radamel Falcao García, la Liga Portuguesa no ha exportado a otra liga un delantero que sea totalmente de garantías. Estamos hablando de más de una década sin tener ese futbolista que da ese paso cuantitativo. Falcao poseía una capacidad de remate y un instinto posicional que eran universales. Sus sucesores, sin embargo, han tenido trayectorias mucho más erráticas. Jackson Martínez, figura del Jaguares de Chiapas, el colombiano fue un ídolo en el Porto, pero fue un fracaso estrepitoso bajo las órdenes de Simeone. Andrés Silva ha tenido una carrera inconsistente, brillando en Bundesliga pero sufriendo en la Serie A y en la Liga Española. Y creo que el caso más evidente de todos, aparte del que voy a mencionar a continuación, es el del uruguayo Darwin Núñez, que llegó a Liverpool transferido del Benfica por una cifra de escándalo. Y es que aunque posea condiciones físicas espectaculares, porque eso no nos quepa la menor duda, pero su falta de refinamiento técnico y su evidente irregularidad a la hora de marcar goles demuestran que marcar 26 goles en la liga portuguesa no es una garantía de éxito a la hora de trasladar esos futbolistas a un contexto mucho más complejo, ya que en Inglaterra las defensas tienen un bloque bajo mucho más sólido y suelen ser físicamente mucho más potentes. Ni qué decir de la alta organización que se tiene en la más alta élite como es la Premier League. El ejemplo más reciente y doloroso para los analistas de datos es el del futbolista sueco Viktor Gyökeres. Tras una temporada histórica en el Sporting de Portugal, donde se consolidó como el máximo goleador de Europa y fue una pieza fundamental para que los Leones ganaran la liga, su transferencia al Arsenal por 65 millones de euros en verano del 2025 prometía ser el movimiento definitivo para que los Gunners aseguraran la conquista de la Premier League. Sin embargo, a medida que avanzamos, en febrero del 2026, la realidad es desalentadora. A pesar de que el Arsenal lidera la tabla, Gyökeres no ha logrado aclimatarse al sistema de Mikel Arteta, con solamente 11 goles en 31 partidos totales, 6 de ellos en Premier League. El sueco ha pasado de ser un monstruo físico que dominaba las defensas en Portugal a un jugador que lucha por cada toque de balón. En Portugal, Gyökeres se beneficiaba de un sistema en donde podía correr a campo abierto. En otras palabras, correr al espacio y explotar las grandes capacidades físicas que cuenta, sobre todo contra defensas que rara vez podían tener la velocidad suficiente para pararlo, y si no,
a través de la fuerza. Sin embargo, en Inglaterra no ha podido trasladar esa dominancia. En Inglaterra están futbolistas como Virgil van Dijk, Rúben Díaz o, si está sano, Mickey van de Ven, que lo igualan en potencia física y lo superan en posicionamiento táctico. Este descenso en rendimiento no es una falta de talento, sino más bien una falta de compatibilidad en el entorno. La teoría nos dice que los futbolistas, en este caso delanteros centros que vienen de la Liga de Portugal, pueden vivir mucho de sus ventajas físicas, mientras que en la Premier League esas ventajas físicas desaparecen, ya que requieren una sofisticación técnica y una toma de decisiones que de momento el sueco no ha podido desarrollar como debería. De hecho, me parece muy curioso esto. Raúl Jiménez en Benfica no era el gran futbolista, era un delantero centro que constantemente se estaba peleando la titularidad, pero fue llegar a los Wolves y el ritmo de Raúl Jiménez cambió, se supo adaptar mejor. Sobre todo, Jiménez siempre se le conoció por ser un futbolista que técnicamente era bastante notable. No estoy diciendo que sea wow el gran futbolista, pero tiene una técnica más pulida. Y sobre todo, su toma de decisiones fue mejorando con el tiempo. No por nada en algún punto se hablaba que el mexicano era de los mejores futbolistas fuera del Big Six. Pero bueno, pasó lo que pasó con David Luiz, pero esa es historia para otro video. Ahora bien, tenemos que hablar de la gran pregunta del video. ¿Por qué los futbolistas de la liga holandesa y de la liga portuguesa no triunfan en las grandes ligas de Europa? La respuesta se encuentra en tres pilares: la densidad defensiva, la velocidad de recuperación y la disparidad económica de las ligas. El análisis de datos avanzados mediante métricas como el PPDA, Passes per Defensive Action, los pases completados antes de una acción defensiva, muestra que las defensas en las 5 grandes ligas son mucho más proactivas y compactas. En cambio, en la Eredivisie, los equipos juegan de manera más larga, dejando espacios considerables entre sus líneas defensivas y el centro del campo. Esto permite a delanteros como Santiago Jiménez o Vangelis Pavlidis recibir el balón, girar y encarar a la portería con una libertad que en la Serie A es inexistente. Cuando un delantero centro pasa de estar en una liga en donde los PPDA se miden en 14, que es una presión moderada o baja, se comen prácticamente la liga. Pero al trasladar ese mismo futbolista a un contexto de una liga en donde las acciones defensivas por pase se reducen a 10, es donde el futbolista encuentra muchos problemas, ya que es muy evidente que el tiempo de reacción que tienen para ejecutar cada acción que van a hacer en el campo es mucho más reducido. Estamos hablando no de milisegundos, estamos hablando de segundos enteros por cada acción que se realiza. Y es que en el mundo competitivo de cualquier cosa, el tiempo de reacción es lo más importante. Es lo que separa a un delantero de ser lo más top del mundo a ser un delantero que es muy bueno en una liga trampolín, como es el caso del holandés y la portuguesa. En ligas con una gran disparidad económica, como es el caso de la portuguesa, los equipos grandes, Benfica, Porto y Sporting, pasan más del 65% del tiempo en el último tercio del campo rival. Esto genera una inflación de volumen de disparo. Un delantero en el Benfica tendrá en promedio 3 veces más oportunidades de gol claras que un delantero de un equipo de media tabla de la Liga Española. Por lo tanto, su registro goleador es más un producto de dominio colectivo que de su eficiencia individual. Curiosamente, futbolistas de ataque de estas ligas suelen fallar constantemente, pero no lo hacen sus baluartes defensivos y sus mediocampistas. ¿A qué se debe eso? En los últimos 15 años hemos visto el ascenso de jugadores como Rúben Díaz, Bruno Fernández, Enzo Fernández, Virgil van Dijk, que estuvo en Escocia pero es de formación holandesa, Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt. La razón por el triunfo de estos futbolistas es por la naturaleza de sus posiciones y en lo que estas ligas enseñan mejor. La liga holandesa es la mejor escuela de conciencia espacial y circulación de balón. Un jugador como Christian Eriksen o Frenkie de Jong llega a las grandes ligas con una base técnica tan superior que la intensidad física no anula su visión de juego. En Portugal podemos decir lo mismo de Enzo Fernández y Bruno Fernández. Y los defensores, ya que al jugar en equipos que dominan la posición, dejan muchos espacios a sus espaldas. Los centrales en Portugal y Holanda aprenden a defender a campo abierto y a ser excelentes en salida de balón. Jugadores como Rúben Díaz o Pepe desarrollaron una resiliencia táctica que es altamente valorada por sus entrenadores. A diferencia de un delantero cuya eficiencia depende de muchas veces de factores externos, un defensor o un centrocampista de élite puede influir en el partido a través de su propia calidad técnica y su inteligencia posicional, habilidades que podremos trasladar como más transferibles de una liga a otra. Para cerrar el video, debemos observar el presente inmediato en 2026 de Santiago Jiménez, quien era la gran esperanza del fútbol mexicano tras anotar 65 goles en el Feyenoord. Ha vivido un año de pesadilla en el Milan,
Tras un inicio prometedor, el delantero cayó en una racha de 11 partidos sin marcar, seguida de una lesión de tobillo que ha desplomado su valor en el mercado de 36 millones a menos de 20 millones de euros en un solo año. Jiménez ha descubierto que en la Serie A los defensores no permiten los desmarques de ruptura que en la Eredivisie le permitían quedar mano a mano con el portero. La densidad de defensores en el área en Italia es un 30% mayor que la que se encuentra en Países Bajos, lo que anula a los delanteros que dependen del contacto físico y el espacio reducido. Todo lo que hemos hablado en este video solamente tiene una conclusión, y es que las grandes cifras goleadoras de los futbolistas que vienen de tanto la liga holandesa como la liga portuguesa ya no puede ser el principal argumento a la hora de realizar un fichaje multimillonario. La inflación estadística que vemos en estas ligas, muchas veces impulsada por las disparidades económicas y los estilos de juego altamente ofensivos que constantemente suelen descuidar la defensa, crea un espejismo, si lo podemos llamar de esa manera, de un futbolista que realmente no puede trasladar todas sus capacidades y goles a una liga que tiene un contexto distinto. Los clubes de la más alta élite tienen que migrar su escauteo a hacer un escauteo mucho más contextual. Tienen que dejar de mirar solamente estadísticas como son los expected goals y los goles anotados. Creo que una muy importante puede ser contabilizar goles sin necesidad de los penaltis, pero estoy seguro que en un futuro la mayor parte de futbolistas de la más alta élite van a verse beneficiados muchas veces con estadísticas que los favorecen, pero que son bastante complicadas de medir, como es el caso de cómo se comporta un futbolista cuando está bajo presión, cuál es la capacidad que tiene el futbolista para soportar la presión en una jugada determinada, la capacidad de regate en espacios reducidos y muchas otras variables que estoy seguro que los equipos de escauteo van a estar viendo en los próximos años, que solamente los goles en bruto, que es una de las cosas que más nos llegan a sorprender. Mientras los delanteros sigan siendo evaluados solamente por anotar goles en ligas donde son contextos totalmente distintos, que se juega a un ritmo distinto, con defensas de una manera distinta y con enfoques totalmente dispares, vamos a seguir teniendo casos como los de Santiago Jiménez y Víctor Gyökeres y los próximos que van a venir. Te estoy viendo a ti, Pepi. Futbolistas gigantescos en estas ligas que son trampolín, pero que al momento de dar el salto a la liga de la más alta élite se vuelven un futbolista cualquiera. La era del delantero de una liga trampolín ha terminado, de eso que no nos quepa la menor duda. Hoy el gol es la estadística más cara en el mundo y paradójicamente la más engañosa en el mundo del fútbol. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y nos vemos la próxima semana.